Bueno, pues sí, precisamente este tema se llama yugo desigual. Bueno, no acostumbro mucho sentarme, pero bueno, voy a procurar sentarme. Y acompáñame a Deuteronomio, capítulo 22, verso 10. Deuteronomio, capítulo 22, 10, verso 10. De hecho, le iba a pedir a dos varones, pero no, se vayan a sentir incómodos para hacer algo respecto a este verso y vaya a ver después bullying cristiano, entonces no. Ahorita lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, ya estás allí, dice la palabra de Dios. No ararás con buey y con asno juntamente. Otras versiones dice que no ares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. Así es que dile al que tienes a tu lado, pero no te adelantes, porque siempre se basan en el versículo que leemos. Dile, apaga tu celular para que no me distraigas y pueda yo estar atento a lo que el Señor me va a hablar, ¿ok? Mayormente los jóvenes. Ok, precisamente un buey es un animal considerado limpio y un asno, un animal inmundo, estos dos, y debido a las diferencias de temperamento, instinto natural y características físicas como el tamaño, la fuerza, es imposible que logren alar o jalar un arado de forma pareja. Regularmente se ponen a dos bueyes de una condición similar para que el arado vaya en buena condición. Y aquí la palabra de yugo sabemos que es una pieza larga de madera que tiene dos arcos. Estos mismos se ajustan a la cabeza de los animales o del cuello también en algunos animales. Los sujetan en el timón precisamente de un arado para que tiren de él. Y esta herramienta sirve para que estos animales puedan arar el campo, creando surcos profundos y en línea recta que servirán para plantar las semillas de la tierra. Y para Dios también era importante el alimento a su pueblo. Por eso les mandó que no vayan a arar con un buey y con un asno, ¿sí? Y esta metáfora precisamente es adecuada para las relaciones, porque destaca la importancia de la compatibilidad, di conmigo, compatibilidad y el propósito compartido. Propósito compartido y compatibilidad, ¿ok? Y precisamente hablando en relaciones amorosas, relaciones de pareja, existen tres clases de yugo desigual. Te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí está hablando de Satanás, ese es uno de los nombres del enemigo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, aquí se reseña, ¿verdad?, estos 4 puntos que nos dice la palabra, porque es un yugo desigual, ¿ok? Lo primero, la luz, los que están apuntando, ¿verdad?, allí tomen notas. Lo primero es que la luz y las tinieblas no pueden unirse. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, ¿ok? El mundo está en tinieblas. No pueden unirse, ¿verdad?, dos mundos distintos. Nosotros representamos la luz, de hecho dice la palabra que somos la luz del mundo. Entonces no podemos unirnos en, ¿verdad?, yugo desigual. El segundo, Cristo y Satanás no pueden trabajar juntos, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo entiendas. Nosotros somos hijos de Dios, ¿no? No estamos del bando contrario, del bando del enemigo. Entonces necesitamos buscar a alguien que comparta nuestra misma fe. Tercero, la justicia no se puede asociar con la injusticia, ¿no? Nosotros seguimos, ¿verdad?,
esa vida de justificación. Fuimos justificados por Él, Él nos hizo justos. Entonces buscamos vivir una vida recta delante de Dios. Y vemos en el mundo, ¿verdad?, que hay mucha injusticia, mucha corrupción. Entonces estamos en bandos opuestos. El punto 4 dice la palabra, el bien no puede ser amigo del mal. ¿Okay? Entonces Dios nos ha hecho sus hijos, representamos a todo lo bueno que Dios ha hecho y lógicamente, ¿verdad?, por el pecado que hay en el mundo, entonces tendemos, ¿verdad?, a hacer lo incorrecto, a transgredir los mandamientos de Dios. Necesitamos entonces, como cristianos, ¿verdad?, entender que nuestro camino es un camino de fe. Eso es lo que marca, ¿verdad?, nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, la fe no es solo una parte de la vida, es la base, ¿ok?, sobre la cual se construye todo lo demás. Entonces, ¿qué fe tiene esa persona a la que tú estás viendo como prospecto para una relación a futuro? Si no comparten la misma fe, entonces, vamos a decir, va a haber un yugo desigual. Tradicionalmente, el texto, ¿verdad?, que vimos hace rato refiriéndose a ese yugo de los bueyes, ¿verdad?, que araban juntos, está utilizado para prohibir y condenar las relaciones amorosas entre creyentes y no creyentes, ¿verdad? Dice, aunque su uso es correcto, no debemos perder de vista que el texto es más amplio que su aplicación. Abarca toda clase de relación que no glorifique a Dios ni que se someta al señorío de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad?, debemos rendirnos completamente a Él. No solamente abrir nuestro corazón como Salvador, sino también como Señor. Mucha gente se queda en la primera parte. Lo recibe como Salvador, lo confiesa con su boca, pero rendirse al señorío de Jesús, a que Él sea el que guíe nuestra vida, a que, vamos a decir, ese carácter sea transformado conforme al carácter de Cristo, ahí lleva un proceso. Y Jesús lo dijo, por sus frutos, ¿verdad?, nos conocerán. Entonces, esos frutos hablan de que yo tengo una vida, una relación cercana con Él, no nada más una religión, no profeso una religión, sino una relación personal con nuestro Salvador y Señor. Entonces, Pablo enseñó que es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son parte de la misma naturaleza. Esto podría debilitar nuestra entrega a Cristo, así como nuestra integridad y nuestras normas o principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, poco a poco empezamos a frecuentar gente que no tiene nuestras mismas convicciones, nuestra misma fe, o abrimos nuestro corazón a una persona, ¿verdad?, de forma amorosa, y entonces poquito a poquito empezamos a ceder a cosas que sabemos que no le agradan al Señor, ¿no? Entonces, eso no es negociable, ¿ok? Primeramente, Dios nos dice que debemos agradarle a Él antes que agradar al hombre. Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad?, guiarnos por el Espíritu Santo. Y esto no era algo nuevo, ya que los israelitas desobedecieron aún poco tiempo después de haber recibido el mandato de Dios de no unirse a ningún pueblo alrededor. Leemos Deuteronomio 7, 1 y 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Y nos describe, ¿verdad?, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Ok? Entonces, mi esposo aquí pone entre paréntesis y todos los feos. ¿Ok? Todos los feos del mundo, no los miremos, ¿no? Dice, estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú.
En el versículo 3 dice la palabra: no te unas en matrimonio con su gente. El Señor se los prohibió tajantemente al pueblo de Israel. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Por algo se los impedía a Dios. ¿Por qué? Porque los iban a desviar a adorar otros ídolos, ¿no? Y el Señor no comparte su gloria. El Señor quiere que siempre le adoremos con todo el corazón, con todo lo que somos. Entonces, tajantemente Dios les dijo no. Debido a la naturaleza íntima del matrimonio, el cónyuge idólatra puede desviar a su cónyuge, ¿verdad? En este caso, a los que conocen de Cristo, a los que conocen la palabra, muy fácilmente podemos abrir nuestro corazón a la idolatría. Entonces escuchamos Deuteronomio, donde Dios les dijo no. Y no permitas que tus hijas, ¿a quién se lo está diciendo? A los papás. Por eso es importante que también como papás estemos en el mismo canal de Dios. Porque yo escuché a un varón mencionando de otro varón que permitía. Sí. Lo que Dios dice: no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Ahora, vayamos a Jueces capítulo 3, versos 5 al 8. Unos años después del mandato que les dio por medio de Moisés, decenas de años después, en la época de los jueces, capítulo 3, versos 5 al 8, dice la palabra de Dios: así que los israelitas vivieron entre los cananeos. ¿Entre quiénes vivieron? ¿Sí? Ya estaban en Canaán. Y esa tierra se las entregó el Señor y les dijo que se las iba a entregar, etcétera, etcétera. Inclusive en otros versos dice, si le desobedecían iban a ser maldecidos. Entonces, aquí en esta época, así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y los demás, ¿verdad? Y se unieron en matrimonio con ellos. Wow. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Wow. ¿Qué hicieron los hijos y las hijas de los israelitas? Versos 5 y 6. Desobedecieron, ¿verdad? Se unieron en matrimonio con ellos, cosa que Dios les había dicho que no. O sea, los cristianos del pueblo de Dios lo hicieron, desobedecieron lo que Dios les mandó. Se mezclaron con hijas hititas, amorreas, fereceas, heveas, jebuseas y todas las feas. Se unieron con las feas, ¿sale? Les parecieron preciosas. Sí, es que hay más o menos dentro de la adolescencia, no llegábamos a alcanzar a ver bien, a entender bien, porque la corteza prefrontal no está madura, ¿sí? Y por mucho que nuestros papás nos digan, nosotros nos encaprichamos. Lamentablemente a ellos les parecieron preciosas, pero sin Dios. Se mezclaron también los hijos con las hititas, amorreas y todas las feas, ¿no? Las hijas de Dios contrajeron matrimonio con los feos y los hijos de Dios con las feas. Bueno, así dice, no sé. Feas porque no eran hijos de Dios, ¿no? Hijas de Dios. En ese entonces, estoy hablando del Antiguo Testamento. Bueno, a ellas les parecieron guapos aquellos feos, pero sin Dios, lamentablemente. Escucha, si enamorarte de un chico o de una chica te alejará de Dios, entonces renuncia a ese enamoramiento y a esa persona, como bien lo decía mi esposita. Poco a poco nos vamos enfriando, ¿sí? Poco a poco nos vamos alejando. De hecho, hay muchas recomendaciones. Busca una pareja que te acerque al Señor, amén. Vayamos al verso 7, estábamos en el 5 y el 6. Verso 7, los israelitas hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? A los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera.
o Aserá. Fíjate, lo que les provocó el haberse unido a estas feas y estos feos. Si fueron feas y feos, ¿verdad? Porque alejaron a aquellos de Dios y empezaron a adorar a sus dioses, a sus imágenes. Y hay una práctica que se llega a utilizar, ¿no? Ponen a una chica arriba, así como una tarima, y a un chico abajo, y quien esté más fuerte va a jalar al otro. Quien esté más fuerte en sus convicciones, aquí, ¿crees que los israelitas estaban bien firmes en sus convicciones? Por eso fueron jalados a la idolatría, ¿sí? A las costumbres de los feos, ¿ok? Y ya lamentablemente metidos en yugo desigual en relaciones de parejas que Dios no aprobaba. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Esto es una alta capacidad para ir de mal en peor, lamentablemente. Y todos los que hemos estado, leemos la historia de Israel. Y Aserá precisamente era otra de las diosas madres cananeas, diosa de la fertilidad, era representada con un árbol, tronco o un palo sagrado junto al altar de Baal. Se volcaron a la idolatría. ¿Y qué hace Dios con ellos, cansado de sus continuos pecados? Dice el verso 8. Entonces el Señor ardió de enojo, fíjate, ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusain Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. ¿Cuántos años estuvieron esclavizados? 8 años. ¿Hay consecuencias? Sí, hay lamentablemente consecuencias. Ok, seguimos con un personaje bíblico que nos deja una enseñanza, ¿verdad? Pero no por lo que hizo bueno al final de su vida. Y este fue Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad?, que ha existido después de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él se apartó de los caminos del Señor por tomar esposas paganas. ¿Okay? Leemos Primera de Reyes 11, 2 y versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Y reseña las esposas de Salomón, así dice el título de ese pasaje. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas. ¿Okay? Esto hablaba de las mujeres paganas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Entonces, primeramente, cuando hay desobediencia a los mandamientos de Dios, pues nos, vamos a decir, desviamos nuestro corazón de Él y al final, ¿verdad?, pecamos contra Dios. Entonces, si preguntan, o sea, ¿dónde podría estar Salomón hoy día? Pues no lo sé. Si él se arrepintió al final de su vida, pues podremos encontrarlo en el cielo. Pero si no, ¿verdad?, aquí él desvió su corazón de Dios, porque se fue tras la idolatría. Entonces, cuando llegué acá a México, escuché, vamos a decir, un dicho, y la verdad, yo evalué mi vida y dije, pues esto lo he aplicado yo, aunque, bueno, conociendo la palabra, no conocía tal vez este dicho popular. Y dice que las personas inteligentes aprenden de los errores, de sus propios errores para no cometerlos, ¿ok? Pero las personas sabias aprenden de los errores de otros para no cometerlos. Entonces, el Señor nos ha hecho inteligentes, pero Él nos pide que seamos sabios, ¿ok? La sabiduría viene de Él para tomar buenas elecciones. ¿Por qué? Porque si no vamos a cometer errores, somos humanos,
si no ponemos esta área de nuestra vida en las manos de Dios. Podemos cometer errores y le puedo contar muchos ejemplos, historias de vida en todos los años pues que tengo en el Evangelio, porque nací en un hogar cristiano, de gente aún cercanos que en esta parte no le permitieron al Señor ser el Señor de su vida, dirigir esta área amorosa de su vida y han batallado en su relación matrimonial, ¿ok? O tristemente a veces terminan en un divorcio antes de tiempo. Entonces, Dios quiere que le tomemos en cuenta a Él, que seamos sabios, no solamente inteligentes, ¿sí? Dice, si piensas, a mí no me va a pasar, porque a veces podemos nosotros excusarnos. Eso le puede pasar a otro, a mí no, ¿no? Y así nos ponemos de arrogantes, de necios, ¿no? Pero, ¿verdad? La palabra es clara, puede ser un volado, puede ser que tal vez te haya tocado un buen hombre, ¿verdad? Aunque no sea temeroso de Dios, puede ser, pero eso es un volado, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos no sucede así o batallas mucho hasta que el otro, ¿verdad?, reciba o compartan la misma fe. Pero bueno, ahorita les vamos a hablar más adelante de eso. Tienes que tener mucha paciencia. Entonces, aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿Te crees más sabio que Salomón? ¿Verdad? Él siendo el hombre, ¿verdad?, que pidió sabiduría a Dios. Dios se la dio, ¿no? Tenía mucha sabiduría. Pero en este aspecto, ¿verdad? Fue necio, ¿sí? Fue necio. Entonces, ligarnos emocional y espiritualmente a una persona no creyente es un grave error. Dios no nos los dice muchas veces y trae muchas consecuencias dolorosas. No nos afecta nuestra salvación, no afecta nuestra salvación porque indudablemente ya recibimos a Jesús en nuestro corazón y tenemos que tener esa seguridad de una garantía, ¿verdad?, de que cuando partamos de esta tierra vamos con Él. Pero sí condiciona nuestra calidad de vida emocional y el propósito de Dios para nuestra vida, ¿ok? Entonces, no cumplimos con el objetivo por el cual Dios nos puso aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, y bueno, les vamos a… Okay. Entonces, bueno, ya quería dejarlo para el final, pero bueno, adelanto tantito parte de mi testimonio y les puedo decir que cuando empecé esta parte, ¿no?, de mi crecimiento, lógicamente lo normal es que te llamen la atención los chicos, ¿no?, el sexo opuesto, así lo diseñó Dios. Entonces, hubo en mi corazón, lo primero que yo siempre pedí al Señor fue, vamos a decir, no pecar contra Él. O sea, ese temor de Dios, porque eso es la palabra lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ese temor que yo tenía en mi corazón de fallarle a Él me hizo frenarme de probar muchas cosas en el mundo, de guardarme para Él. Y agradezco al Señor de poder conocerle desde pequeña, de poder abrazar su palabra desde pequeña, que tuve unos padres que me enseñaron, pero también estuvo de mí, porque somos 8 en casa, ¿sí? 8. Y lamentablemente no todos mis hermanos, ¿verdad?, pasaron por experiencias difíciles porque no obedecieron en su momento. Y les puedo contar de mi hermano, uno de mis hermanos, el mayor, él creciendo en un hogar cristiano, no obedeció a Dios en esta parte. Y con la primera novia que tuvo, siendo un joven de unos 15, 16 años, la conoce allá en la cuadra donde vivíamos y pues la embaraza. Fue papá a los 17 años. Yo vi a mi mamá sufrir, la verdad, mucho por esta causa. Y yo en mi corazón decidí que no le iba a causar otro dolor a mis padres.
Entonces, agradezco al Señor que todos los demás pudimos salir en el orden de Dios, todos mis demás hermanos. Pero no fue fácil para él. Él batalló, a Dios gracias, en ese tiempo todavía tenía un oficio que pudo, mi mamá a fuerzas, porque no quería estudiar, él ya quería trabajar, pero eso le ayudó para poder empezar esa parte y por lo menos ordenar lo que ya había hecho incorrecto. Se le dio la oportunidad de que hiciera una pieza ahí detrás donde vivíamos, ese primer año con mi sobrino. Ya después mi mamá les insistió para que pudiesen casarse por el civil, ya el niño tenía como 1 año. Entonces, pero mi hermano pues batalló en ser obediente a la voluntad de Dios, a la palabra. Ahorita, a Dios gracias, ¿verdad? Ambos son cristianos. Mi cuñada recibió al Señor y se bautizó primero que él, siendo que él nació en un hogar cristiano. Mi mamá lo exhortó en una ocasión, le dijo, ya, ¿cuándo vas a decidir, no? Porque ya tu esposa se te adelantó. Entonces, pero le digo yo, o sea, tienes que tener esa determinación para no sufrir. Dios no quiere que sufras. De mi lado, entonces, decidí yo guardarme, decidí esperar en el tiempo de Dios a la persona que Dios tenía para mí, y no fue porque fui perfecta, porque tuve tentaciones. Hubo jóvenes no cristianos que me pretendieron y yo decidí no me voy a unir en yugo desigual, no voy a transgredir este mandamiento porque no quiero sufrir. El matrimonio es algo bello, pero no es para sobrellevarlo, sino para tener plenitud, para ser felices como Dios quiere, en el orden de Dios. Entonces, no adelantar los tiempos, esperar, orar para que Dios te dirija a esa persona especial que tiene para ti, porque Dios la tiene. Y muchos saben nuestro testimonio, cómo Dios nos unió en el tiempo de Dios de forma sobrenatural, sorprendente, porque yo no tuve que venir acá a México a buscarlo. O sea, Dios puso los medios, el momento, los enlaces para que él y yo nos pudiésemos conocer. No fue fácil, fue una relación a distancia que no se la recomiendo a todos, pero vino en el orden de Dios. Y hoy podemos dar testimonio de que sí se puede esperar en pureza hasta la persona correcta. No te adelantes tampoco en el área sexual. No abras tu corazón fácilmente a alguien del mundo porque digas, en la iglesia no me ven como amigo o como amiga, como hermano en Cristo, o no hay nadie para mí, y salgas a buscar afuera, ¿sí? Entonces, Dios, si tú le crees a Él, Dios puede traer a esa persona o te va a permitir conocerla en el momento oportuno y correcto, pero entrégale esa área al Señor. Entonces, no te unas en yugo desigual, no es una recomendación, es un mandamiento, ¿ok? Entonces, hemos visto y hemos conocido casos, pero muy reducidos, donde se unen en yugo desigual y a quien le compartieron, bueno, evangelizaron, porque a veces van a evangelizar en lugar de evangelizar. Y precisamente esa persona tiene un encuentro con Cristo. Y son ellas, fíjense, son ellas las que demuestran una entrega total, y al rato el que, o la que se veía madura, a quien le comparte, empieza a entrar en una relación con Dios, y a quien vemos, luego es al revés, ya no lo vemos o la vemos en la iglesia, y a la otra persona sí. Ajá. Y eso va hasta en el matrimonio. Por lo menos hemos conocido un matrimonio que quien le compartió ya no viene, y a quien le compartió está entregado o entregada al Señor y sirviendo además. Entonces, ¿dónde estaba esa madurez, no? De poder compartir. Por eso pensamos que fue evangelizó y no evangelizó, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado. Pero regálenme una sonrisa, ¿por qué es tan triste? ¿Ah? ¿Sí?
Estamos aprendiendo, sobre todo jóvenes, estamos aprendiendo de verdad. ¿Hasta cuándo el Señor te va a hablar? No lo sé. La pregunta es, ¿hasta cuándo tú lo vas a escuchar? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, es un mandato. Si pones a tu novio o a tu novia antes de Dios y después quitas a Dios, ¿quién va a sostener esa relación? ¿Sí? Y de verdad, ¿hay ejemplos en la Biblia? Sí. Hay ejemplos que Rahab no era del pueblo de Dios, pero cómo se entregó al Señor, ¿cierto? Ruth tampoco. Algunos graciosamente dicen, por eso murieron sus esposos, por haberse casado con una inconversa, ¿no? ¿Sí? Los 2 hijos de Noemí murieron, hasta el esposo, ¿no? ¿Quién sabe por Noemí, va? Pero Ruth, y fueron de la genealogía de Jesús. ¡Wow! Son casos especiales, pero vemos cómo ellos se entregaron a Dios. Entonces, no rechazamos a nadie rechazamos. Y les compartimos de que entreguen su vida al Señor. ¿Sí? Por eso, si tú veniste, como todos venimos a los pies de Cristo sin conocerlo, venimos y le entregamos nuestra vida y estás creciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, mantente así. ¿Sí? Y lo padre es que las parejas busquen de la misma forma, más adelante vamos a ver esa clase, los 2 creyentes. Pero es muy importante. Ahora, si tú buscas fuera de la familia de Dios, porque se supone que buscaste fuera de la familia de Dios en un yugo desigual, ¿cierto? Si tú buscaste fuera de la familia de Dios, estás creyendo que no hay nadie de su familia de Dios que te merezca o que valga la pena. Los demás pueden decir, ¡bú! ¿Cómo? ¡Bú! ¿Sí? O sea, ¿crees que nadie te merece dentro de la familia de Dios? ¿O quieres ayudarle a Dios? ¡Bú! A ver todos. ¡Bú! O sea, wow, ¿no? O sea, el Señor tiene de lo bueno lo mejor. ¿Amén? De lo bueno lo mejor. Entonces, la segunda clase es el yugo desigual, es cuando alguno de los 2 se convierte al Señor. O sea, no tenían al Señor en su corazón y ya uno de los 2 viene y entrega su vida al Señor. Mira, aquí está Juan y Susi, ¿me pueden ayudar? Vamos a hacer un ejemplo. Así, como un matrimonio, ¿sí? Una pareja que antes no conocía del Señor. Y alguno de los 2 se convierte al Señor. Primera de Corintios capítulo 7, del verso 12 al 16. Acompáñenme y volteando para allá, hagan de cuenta. Esta pareja no conocía del Señor y uno de los 2 se entrega al Señor. Dice aquí Pablo, Primera de Corintios 7, del 12 al 16. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Los chicos dicen, ay, vaya. Después habrán temas de noviazgo en otras ocasiones, pero bueno, esto nos estamos enfocando al yugo desigual. Ok, dice Pablo, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente, digamos que uno de ellos, si un creyente está casado con una mujer, ahora va a decir, Juancho está casado con una mujer creyente, con una mujer que no es creyente, por decir Susi, no es creyente, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. El creyente no debe de abandonar a ella que no es creyente. Si Susi decide seguir viviendo con él, él no debe de abandonarla. ¿Sí se entendió? Ahora, si una creyente, vamos a ver, si Susi tiene a su esposo Juan, que no es creyente, ahora al revés, y él, Juan, decide, está dispuesto a seguir viviendo con Susi, no debe Susi abandonarlo, ¿sí? Porque hay un acuerdo y tanto uno como el otro desea seguir viviendo, aunque no es creyente, ¿ok? Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, la unión, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serán santos, pero ahora son santos. Verso 15, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya.
Repite conmigo, deja que se vaya. Si no es creyente y él o ella decide irse, ¿sale? Deja que se vaya. Ok. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. A paz. Debemos de tener cuidado esa palabra. A paz me llamó el Señor. Nada más porque no quieres a tu esposo o tu esposa ya, pues a paz me llamó el Señor y entonces que se vaya. No, permíteme tantito. Eso no dice la palabra. Debe de estar de acuerdo, o en este caso solamente el que no es creyente, que no quiere vivir y quiere irse, adelante, ¿sale? Que se vaya, porque a paz nos llamó el Señor. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? ¿Sí? Entonces no es tan fácil de, pues vete. No. El incrédulo sí, tú no. Tienes chamba, tienes cosas que hacer. Tú que eres creyente, que crees en Dios, Dios te manda a hacer varias cosas. Gracias, chicos. Ok, entonces esta parte, ¿verdad? Está hablando Pablo a cuando uno de los dos recibe a Jesús, ¿verdad? En su corazón y el otro no. Entonces, hemos atendido, bueno, en mi caso, infinidad de hermanas en esta situación y la verdad es muy complicado cómo la pasan porque, lógicamente, como hay choque entre la luz con las tinieblas, entonces hay oposición dentro del hogar, ¿no? Ahora comparten fe distintas y hay prohibiciones tal vez de ese cónyuge inconverso y tal vez prohíbe que vengan a la congre o exige por qué estás tanto en la iglesia, ¿no? Entonces hay que haber equilibrio. Y al principio les vamos a dar algunas pautas para las hermanas que están en esta situación o los hermanos, ¿no? Que vienen solos a la congregación, casados, que su cónyuge pues todavía no ha abrazado la misma fe, ¿ok? Estas recomendaciones son para ustedes. Primero, sé paciente, ¿ok? Hay que tener mucha paciencia. Recuerda que Dios ama a tu cónyuge más que tú. Amén. Entonces, es muy importante, ¿ok? Entonces, así como el Señor tuvo esa paciencia contigo para que llegaras a los caminos de Él, para que le conocieras, también de la misma forma tú debes ser paciente para que Él abra también su corazón a Jesús. El segundo punto, no te interpongas, ¿ok? No te interpongas. Tu comportamiento puede atraer o repeler a tu cónyuge en lo que respecta a las cosas espirituales. Entonces, si te escucha nada más, o sea, vamos a decir, darle, ¿cómo le llama? Como cuchillito de palo, ¿no? Entonces, no le hablas en amor de la palabra, o mira, esto fue lo que aprendí hoy, o sea, ser sabia, la conversación, ¿verdad? Que deje esa motivación para que pueda tener como que ese gusanito de que va ella a hacer allá o que está aprendiendo, ¿no? Entonces, y que te vea también, ¿verdad? Ser ese ejemplo, que es el punto 3. El punto 3 dice, sé auténtico o auténtica. Sé un ejemplo vivo de Jesús, ¿ok? Que tú tienes que predicar con el ejemplo, como lo decía Pablo aquí en este punto. Entonces, que tú, vamos a decir, en amor le hables de tu fe, pero a veces las palabras sobran cuando hay un ejemplo de vida, que tú eres coherente con lo que estás aprendiendo, con lo que estás predicando. Entonces, más va a hablar tu testimonio de vida, ese cambio, esa transformación que tú estás operando allí en casa. El punto 4, examina las razones. Toma tiempo para explorar y comprender las razones del escepticismo de tu pareja. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? A veces tienen dudas, tienen opiniones distintas, pero en amor puedes hablarle a través de la palabra, ¿no? Entonces, esas dudas que tengas.
Entonces, pídele esa sabiduría al Señor para escuchar su corazón y que no se sienta atacado por el punto de vista distinto que tienes tú. Entonces, el punto 5, perdona. ¿Okay? El perdón abre tu corazón a la guía del Señor, que no haya nada, ¿verdad?, en tu corazón contra Él, si hay palabras que ofenden o contra ella, ¿no? Palabras que ofenden, palabras que hieran, porque eres tan fanático, tan religioso, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos pueden decir que pueden a veces herirnos. Entonces, perdona todo eso, ¿por qué? Porque Él no conoce el mismo amor de Dios que tú, ¿verdad? Todavía no entiende las cosas espirituales. Entonces, debes tener mirarlo con los ojos de Dios, de compasión, de amor, que ahora tú tienes, ¿ok? Recuerda que el maduro espiritual eres tú, ¿ok? El punto 6, ora fervientemente, ¿ok? Debería estar de primero, ora fervientemente. La Biblia nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho, amén. Entonces, la oración, doblar rodilla, ¿para qué? Para que puedas, vamos a decir, ver esa respuesta en el tiempo de Dios. Dios puede hacer un milagro, amén, y sorprenderte en el tiempo de Dios. El punto 7, descansa en Dios. Descansa en Dios. No te abrumes, es que pasan los años, es que sí, todo sigue igual. Recuerda que Dios conoce tus luchas y dificultades. Fortalécete en Él, ¿verdad? Llénate para continuar en esa lucha hasta ver la respuesta de Dios y que no solamente tu cónyuge, sino que toda tu familia también pueda abrazar la misma fe que tú. ¿Amén? El punto 3, la tercera clase de yugo desigual es entre cristianos, ¿ok? Esta la toca pues mi esposo, ¿no? Él puede hablar de parte de su testimonio. Y acá el hermano Alex Chiang del ministerio E625 nos dice que hay diferentes, vamos a decir, podrían ser yugo desigual entre cristianos. La primera, diferentes grados de compromiso, ¿ok? Dice, se refiere a cuando uno es un creyente maduro y el otro es tal vez un nuevo creyente o un cristiano carnal, ¿no? O sea, todavía no ha sido transformado por el Señor, o sea, anda en su carnalidad. Entonces, hay un yugo desigual y vas a sufrir, aunque sean cristianos los dos, aunque compartan la misma fe. Entonces, tienes que darte oportunidad a que esa persona crezca, sea discipulado, ¿no? Sea cual sea, vamos a decir, si es un nuevo creyente, tienes que darle ese tiempo para que crezca en Dios. No abras tu corazón tan fácilmente, que se vea el fruto del Espíritu Santo. Mi esposo dice que tuvo que crecer, ¿ok? Y bueno, podemos después darle ese testimonio, ¿verdad? De lo que fue nuestras vidas por separado y ya en conjunto. El segundo punto, diferentes clases de espiritualidad. Y en este caso, bueno, habla más que todo cuando los dos son cristianos, pero de diferente doctrina, ¿no? En este caso, tal vez un bautista y el otro es pentecostal. Entonces, sí pueden casarse, pero tal vez van a chocar en algunas cosas, porque de repente tal vez en este ejemplo el bautista es calmadito, la forma de adorar al Señor es vamos a decir, muy diferente. El pentecostal es demasiado expresivo, ¿no? Entonces tal vez puede haber choques en este aspecto o en cuanto a alguna doctrina de la palabra, puede haber choque. Entonces, si son de la misma, vamos a decir, lineamiento doctrinal, mucho mejor, aunque no necesariamente de la misma iglesia, ¿ok? Dentro del pueblo de Dios, Dios puede proveer esa persona especial, porque así fue en nuestro caso, ¿ok? El punto 3, diferentes proyectos de vida, sobre todo en el ámbito ministerial, ¿ok? Ejemplo, puede ser que el chico quiere ser pastor, pero ella quiere ser una misionera. Entonces, en este caso, el pastor
¿verdad? Se dirige a una congregación y está anclado allí, pero el misionero sale a evangelizar a otras partes, sea dentro de la misma nación o fuera de ella. Entonces van en llamados de parte de Dios muy distintos, ¿ok? Entonces tienen que ir, ver todo eso, ¿no? Antes de entrar en una relación en compromiso matrimonial. El punto 4, diferentes realidades personales. Entonces, hay gran diferencia de edades, distintos niveles educativos, socioeconómicos, trasfondos raciales y culturales. Entonces, he visto, ¿verdad?, algunos casos de personas que se llevan mucha diferencia de edad, pero vamos a decir, y han hecho buenos matrimonios. Bueno, aquí tenemos el caso de nuestros pastores, pero ellos les pueden dar su testimonio y al principio no fue fácil para ellos, tal vez por esa diferencia que había, ¿no? Tal vez ya el Paz estaba en un nivel de madurez, ya él quería casarse. Ceci tal vez sí, pero todavía le faltaba como que vivir algunas etapas, ¿no? Que ya el Paz había vivido. Y al principio hubo tal vez para ellos esa situación de fricciones que Dios tuvo que venir, ¿verdad?, a entrar en su corazón para traer esa estabilidad que hoy pueden ellos disfrutar. Entonces no fue fácil por tal vez las diferencias que había entre ellos, ¿no? Entonces, en esta parte sí se puede, ¿ok? No es que está prohibido, no, pero vas a batallar un poquito y tienes que ser realista a la hora de escoger que si quieres batallar con esas diferencias que se pueden presentar cuando los dos comparten la misma fe. En mi caso yo tuve una diferencia de proyecto de vida. La mayoría sabe que yo me iba a casar con otra chica, no era mi esposita. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Aquellos que no lo sabían, no era mi esposita con la que me iba a casar. Una linda chica de una familia muy linda, muy buena onda, hija de, bueno, queda grabado, ¿verdad? Hija de pastores misioneros, hermanos músicos. De hecho, yo empecé a buscar aprender la guitarra y yo me veía ahí. Dije, no, pues ya, de color de rosa. Señor, te ama, te amo. Nos conocimos y al año y medio nos hicimos novios. Y con el paso del tiempo íbamos a cumplir 3 años ya de amistad. Ya estamos terminando, por ahí vamos. Y el Señor me permitió adquirir una casa en San Buena, su próspera casa, por cierto. Recibir las llaves con ella, todo con miras ya a casarnos. Pues ya, todo de color de rosa. Te ama, te amo. Ella estudiaba un ministerio diferente al que actualmente ejercemos. Yo no me veía en ese ministerio y tampoco la veía a ella conmigo en este ministerio que estamos sirviendo, colaborando con el Señor. Ahí es donde yo me di cuenta después, tiempo después. En ese momento yo estaba como caballo de carrera, no veía los lados, solamente la meta, a casarme ya, a casarme ya. Y ya rebasando los 30 años, imagínense. Tampoco les puedo decir a los chicos, te reto a esperarte a mi edad, no. Regularmente les decimos, alrededor de los 25 años ya están maduramente, pues, preparados para comprometerse a una relación, ¿sí? Y previa a eso son diferentes etapas que ya en su momento se les platicará. Algunos ya lo saben, pero es triste cuando algunos sabiendo se brincan, ¿sí? Y podemos platicarles muchas cosas porque nos encanta platicar sobre estos temas. Entonces le doy gracias a Dios porque a pesar de ver todo de color de rosa, con miras a, Dios nos dijo no 3 veces. Para eso debes de estar sensible a la voz de Dios. De lo contrario, van a poder más tus impulsos, vas a pensar más con las hormonas en lugar de las neuronas. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces sucede y por eso sucede lo que sucede. Entonces, le doy gracias a Dios porque a pesar de, pues ya estar a mes y medio, pudimos cancelar la boda. Yo siempre lo he reiterado, jóvenes,
yo iba a estar contento porque ya me iba a casar. Era un anhelo que yo tenía, yo deseaba casarme, un anhelo. Y pensé después que iba a estar contento al casarme con quien yo había decidido, pero no hubiese sido feliz lo que ahora soy. Y hay una gran diferencia, estar contento a ser feliz, ¿sí? Por eso yo te reto que busques la felicidad, no el contentamiento. Digo, en pareja, a eso me refiero. Que busques la dirección de Dios, que consultes con Él. Chicos, chicas, consulten a Dios, ¿sí? Porque Él es el que sabe mejor qué es lo mejor para tu vida. Y lo que Él desea es cuidar tu corazón, porque tal vez no es el que con la que está sentada ahorita. Tal vez te usó para que ella conociera o él conociera la palabra de Dios. Gloria a Dios, fuiste su conducto, te adelantaste tal vez. Pero pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios, involucren a Dios en todo, involúcrenlo. Y esto es una decisión que debe ser para toda la vida. Entonces yo lo involucré, le doy gracias a Dios porque a pesar de nuestras diferencias, pudimos detenernos a buen tiempo, mes y medio. Y precisamente la fecha que yo cancelé, a los 2 meses, conocí a mi hermosa esposa. Yo no la conocía antes. A los 2 meses, cuando dije hasta aquí, Señor, 0, chicas, tú y yo y tú. Y me metí con el Señor, porque eso fue un consejo de mis consejeros de jóvenes. Métete con Dios como nunca lo has hecho. Como nunca lo has hecho. Y así fue. Me metí con Dios y creo no haberme metido como debiera, aún más, y recibí un regalote. Y le doy gracias a Dios. Y de verdad, nosotros que somos felices, por eso reiteramos, no hay matrimonios perfectos, somos imperfectos, pero tenemos un matrimonio feliz. ¿Que no nos enojamos? Claro que nos enojamos. Que nos ven aquí derrochando miel, porque aquí es su tierra donde fluye leche y miel. Sí, pero también tenemos diferencias, pero gracias a Dios que nos ayuda. Y eso, bueno, eso es otro tema que les aconsejamos a los matrimonios, ¿va? Continuar con su curso de matrimonios. Entonces, chicos, es lo que nosotros deseamos, que ustedes tomen las mejores decisiones de su vida, porque esta es una de las más importantes decisiones de su vida. Primero, recibir a Cristo. La segunda, para mí sería la segunda más importante de su vida, ¿con quién te vas a casar? Y para eso hay un proceso. Espérense los procesos, porque van a madurar durante los procesos y van a saber si sí o no. Para no perder el tiempo, pídanle consejo a Dios para que no dañen sus corazones. ¿Sí? ¿Ok? Chicas, chicos, ¿sí? Y matrimonios los que ya vimos, ¿no? ¿Hay yugo desigual? Sí. ¿A los cristianos hay yugo desigual? Sí, también. Conclusión, como hemos estado aprendiendo, lo mejor es buscar intensamente la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Él nos guiará a la mejor persona que nos complemente, porque no somos medias naranjas. Déjame decirte que no somos medias naranjas, ni medias toronjas, porque no, yo no soy naranja pero toronja, no, ni media toronja. Somos completos, ¿sí? Dios nos hizo completos. La única felicidad la obtenemos de Él. Ya es una felicidad añadida si encontramos con quien casarnos. Gloria a Dios. Pero estamos completos y nos complementamos, ¿ok? Para que nos sumemos y no restemos. Vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos decimos amén a Juan 14:5, donde dice: si me amas, obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos, si me amas? Y creo que muchos de los que estamos aquí venimos a cantarle y a decirle: te amo, Dios, ¿sí? Pero bueno, alguien que en lugar de ser una piedra en tu zapato, sea un impulso, o sea, que sea ese impulso que Dios quiere para tu vida. Un hombro en quien te puedas apoyar. Un compañero o compañera con quien disfrutarás la vida y enfrentarás los desafíos de la mano de Dios. Gracias a Dios,
compartimos, tenemos 20 años de feliz matrimonio. Feliz. Y yo deseo que ustedes tengan más, chicos. Tengan más. Y nosotros de verdad estamos en la mejor disposición de poderles ayudar. Por eso compartimos cursos prematrimoniales. Y entre más consejos prematrimoniales tendrás menos matrimoniales. Entonces busca. El matrimonio a la manera de Dios es genial. Wow, se quedaron cortos. Genial, estupendo, fantástico. Wow. Y apunta esto, busca a alguien que emocionalmente te enamore y espiritualmente te fortalezca. ¿Lo apuntaste? ¿Lo apuntaste? Muchos veo que no apuntaron. Yo a veces les digo a las chicas, fíjate en aquel varón que sirve, que se levanta, que no solamente lleva su silla de allá y acá y ya se pone a platicar de a dónde vamos, al cine, no, que te platique la prédica, hoy el Señor habló en mi corazón de esto, ¿sí? Que voy a servir y lo ves cargando, porque es un poco de garantía de que si lo ves sirviendo aquí, va a servir en casa, ¿sí? Así le digo a las chicas, fíjate en aquel varón que apunta, porque tiene el interés de lo que Dios le va a hablar. El que no, pues piénsalo bien. Y cuando le digo a los chicos, eso les digo a ellas, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Se ponen a la orden. Háganlo de corazón, de verdad. Ahí les va otra vez. Busca a alguien, no es mío, alguna persona por ahí, y me lo pasó mi esposita. Busca a alguien que emocionalmente te enamore y espiritualmente te fortalezca. Amén. Podríamos pedirles hasta a los solteros para que echen ojo unos a otros, no, pero vamos a pararnos todos. De verdad, reúnete en las conexiones de jóvenes. ¿Dónde vas a encontrar? Para que no te hagan bú, bú. Pues, ¿sí? En las reuniones de jóvenes. Cuando hay aquí reuniones, en las conexiones, reúnanse. Reúnanse. Y bueno, vamos a orar por los solteros, los que, aunque ya tengan pareja, nosotros siempre oramos, Señor, que sea tu voluntad, no nuestros caprichos, tu voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta. Esa es tu voluntad. Yo eso le pedí y por eso me dijo Dios, no. Señor, cumple tu perfecta voluntad en mi vida cuando iba a dejarla con sus papás, porque también le pedí permiso de poder salir. Y cuando le decía, cumple tu perfecta voluntad y no mis caprichos, pasaba algo. Y nosotros oramos, de verdad, que el Señor cumpla su perfecta voluntad en sus vidas, jóvenes. Que tomen las mejores decisiones para toda la vida. Entonces vamos a orar por los solteros y solteras también, gloria a Dios. Pueden ser también hay inclusive a veces viudos que pues dice la palabra, no es bueno que esté el hombre solo, y viudas también, o solteras también. Hay algunas que se respetan y dicen, no, yo así estoy bien, gloria a Dios, el Señor es mi esposo, gloria a Dios, el Señor me sustenta, gloria a Dios. Pero hay otros que pues así como que, ay, si quisieran todavía cuando vea al Señor me encuentre, ¿no? Se vale, porque no es bueno que el hombre esté solo.